Dolor de patria. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. La paz total de Gustavo Petro fracasó rotundamente. El país está secuestrado por los diferentes grupos terroristas que se financian con los dineros del narcotráfico, y mientras el presidente piensa en cómo ganar las elecciones en el año 2026, prometiendo lo que ni siquiera ha logrado hacer durante su gobierno, los policías y militares son masacrados cruelmente. En solo el mes de abril, al menos 24 de nuestros héroes de la patria han perdido la vida. Cuando un Estado comienza una guerra de frente en contra de grupos terroristas que se establecieron en el país, es común que durante los primeros meses el número de víctimas sea muy elevado, pero lentamente se va reduciendo ese promedio conforme el poder del ejército retoma los territorios y se disminuye la capacidad bélica de los criminales. En Colombia, cuando la guerrilla de las FARC era dueña de más de la mitad del territorio nacional y tristemente se alcanzó la penosa posición de ser el país del mundo con mayor número de secuestrados, el presidente que llegó al poder en el año 2002 implementó la seguridad democrática. Y durante su administración, el número de asesinatos por cada 100.000 habitantes disminuyó de 74 a 33 personas, lo que dejó un saldo de al menos 50.000 colombianos que pudieron vivir gracias a esa gran política. El discurso de la paz tiene más oídos que el discurso de la seguridad. Y Colombia eligió a Gustavo Petro presidente en el año 2022 para que dialogara con los grupos armados y llegara a los acuerdos que permitieran ponerle fin al conflicto de más de 70 años. Al fin y al cabo, un exguerrillero podía ser la mejor opción para conversar entre pares en la búsqueda de tan anhelado desenlace. Escribió Karl Marx en su obra El Capital: enarbolar la paz como estrategia para ganar la guerra, difamar a quienes se interpongan, diseñar consignas pacifistas para que el ignorante las repita, justificar acciones violentas como reivindicación social, desvalorizar la patria y usar los pacifistas como escalón hacia el poder. Al principio, los grupos terroristas no disminuyeron su labor. Simplemente, al impedirle a la fuerza pública actuar, el número de confrontaciones se redujo y al mismo tiempo el país comenzó a nadar en cultivos de coca, en laboratorios para la producción de alcaloides, y hoy el 75% de toda la cocaína que se consume en el mundo proviene de Colombia. Los grupos narcoterroristas se fortalecieron, actualizaron sus equipos. Hoy los guerrilleros atacan cantones de ejército con drones. El pie de fuerza aumentó significativamente y se estima que más del 70% de todos los municipios de Colombia cuentan con presencia del ELN o las autodefensas gaitanistas o las disidencias de las FARC, que todo eso viene siendo las mismas FARC, con las que se hicieron los famosos acuerdos de La Habana y que hoy están sentados en el Congreso sus máximos líderes. Deberían pararse y salir de ahí. Volvieron las pescas milagrosas, la toma de poblaciones, los vehículos quemados en las vías, las extorsiones a multinacionales, las ejecuciones de quienes desobedecen las consignas, los paros armados, etc. Se retrocedió 30 años en seguridad. La paz total de Petro retornó la guerra a las zonas más pobres del país. El comandante jefe de las Fuerzas Armadas, ya sabemos quién es, como fue enemigo declarado de la institución durante su paso por la guerrilla, pareciera que se está vengando de ellos. Retiró de la cúpula a todos los generales de más experiencia. Acabó con la inteligencia de la institución. No permite que hayan recursos para la adquisición de equipos. No hay dinero para la dotación de los hombres y ni siquiera hay presupuesto para alimentar la tropa. Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen que hacer recolectas de uniformes usados de compañeros que abandonaron la institución. Así de crítica está la situación. Claro que el señor sigue paseando. Adicional a eso, las órdenes desde el Ministerio de Defensa, tanto de Iván Velázquez como de Pedro Sánchez, es la de no atacar, es la de no propiciar algún enfrentamiento, porque hay un compromiso de Gustavo Petro para dialogar con los terroristas y se aplica un cese unilateral al fuego, porque los guerrilleros nunca lo respetan. Hace unos pocos meses el ejército detuvo a alias Calarcá en las carreteras de Antioquia. El presidente Petro, por medio de su fiscal de bolsillo, le dio amnistía porque era del grupo de guerrilleros que estaba en negociaciones con el gobierno nacional. El resultado, las disidencias de Calarcá la semana pasada masacraron 7 hombres del ejército.
7 vidas que se perdieron por la cobardía de un presidente y la negligencia de un Congreso del país que no lo detiene y unas leyes que no hacen cumplir al mismo jefe de Estado. El sargento Darwin Pérez, días antes del ataque, escribía a un superior, abro comillas, ayúdeme con García, yo quiero salir de acá, acá ni de ver se puede, me siento con las manos atadas. Si ves a un bandido, tiene uno que coger por otro lado, porque si le das de baja, investigación disciplinaria fija y de una. Con ese perro presidente, parece más el presidente de la guerrilla que de los colombianos. Acá la guerrilla está en la población civil. La alimentación es mala, el abastecimiento llega cuando se les da la gana. Quiero hablar con García, no quiero morir acá sin poder defenderme, porque a Petro le importa más la vida de esos hijueputas que la de nosotros. Cierro comillas. Paz en la tumba. A Petro le importa más la vida de esos HP que la de nosotros. Ese es el sentimiento de los hombres y mujeres que cuidan a todos los colombianos de los ataques de los terroristas que pululan por todo el territorio nacional y que ahora temen por sus vidas porque en muchos lugares de Colombia no les están permitiendo sacar su arma de dotación y defenderse de posibles ataques de esta gente mala. Otra evidencia. El presidente, quien es adicto a sus redes sociales, no hizo una sola manifestación para criminalizar el ataque cruel al comando de policía en Remedios, Antioquia, en donde 2 presuntos miembros del Clan del Golfo lanzaron una granada de fragmentación que dejó a 3 hombres heridos, y los colombianos vimos como 2 heroínas de la institución defendieron a sus compañeros. Debe ser que el presidente estaba muy triste porque esos 2 terroristas fueron dados de baja y el inmenso dolor no le permitía tener empatía para con sus hombres como comandante en jefe de la institución. Al presidente no le importa ni la sociedad, ni los policías, ni los miembros del ejército. Lo único que le interesa es el poder y el dinero. El estado de conmoción en el Catatumbo, que fue decretado hace 90 días, no se prorrogó. Y eso que siguen los 57.000 desplazados deambulando en Cúcuta y no pueden volver a sus parcelas por la guerra entre helenos y farianos. Tampoco llegaron las ayudas al territorio para la creación de proyectos productivos. La situación está igual y el ejército no puede hacer nada. Eso sí, los impuestos que se colocaron para solventar la situación siguen en firme hasta el 31 de diciembre. Lo único que les interesa es la plata como viles delincuentes. Se ha demostrado que el poder legislativo no le interesa cumplir con su obligación de ser el contrapeso del poder ejecutivo. Tampoco le importa aplicar la Constitución del país y no hubo poder humano que hiciera que el juicio en la comisión de acusaciones avanzara. A los colombianos de a pie solo les queda que las Fuerzas Armadas dieran el paso de terminar la horrible noche de la administración de Gustavo Petro y, como dijo hace más de 400 años el padre Juan de Mariana, abro comillas, si el rey se convierte en tirano y actúa contra la ley, contra la religión y el bien común, entonces puede ser juzgado por el pueblo y, si es necesario, eliminado, incluso por mano de un ciudadano privado, cuando no existe otro recurso. Cierro comillas. No estamos pidiendo un tiranicidio, solo que las Fuerzas Armadas cumplan con su juramento de hacer respetar las leyes y la Constitución del país. Y si para ello deben retirarle el apoyo al presidente y permitir que se realice una transición de poder, es su obligación, y el pueblo colombiano, como en el año 1957, se los pide e implora. Por culpa de ese señor están muriendo muchos inocentes. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan sobre la situación que hoy atraviesan las Fuerzas Armadas. Los leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a otros usuarios. Es muy importante que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.